Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Hola con todas y todos, bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Gonzalo Criollo y junto a Isabel Díaz les acompañaremos en la conducción este lunes. Comenzamos con Frente Radiosa. Bienvenida, Isabel. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Aprovecho para recordarles que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha, 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia y también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Les recordamos y les pedimos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Todos los días publicamos de ahí los programas anteriores y pueden encontrar todo el repositorio de los podcasts que hacemos aquí en Frente Radiosa, tanto en Twitter, Instagram, como en Spotify. Así es, hay todo un repositorio ahí de memoria histórica, así que aprovechenlo. Como siempre, también agradecemos a Lineadura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, que retransmiten este espacio para la comunidad migrante en Estados Unidos y especialmente a la coordinación técnica, al equipo editorial de Frente Radiosa, que semana a semana hace posible estas discusiones. Hoy, en un interesantísimo panel, vamos a hablar de la coyuntura política nacional, con énfasis en una pregunta que planteamos. ¿Está Noboa y su guerra? ¿Guerra contra el crimen o guerra contra los derechos humanos? Para eso nos acompañan tanto Juanita Francis Gone como Fernando Bastia, ambos con quienes vamos a conversar esta tarde sobre sus perspectivas y también sus apreciaciones de qué es lo que está pasando en la coyuntura nacional. Damos arranque con Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Bueno, para arrancar en esta conversación, primero darles la bienvenida a nuestros invitados y poder empezar a poner sobre la mesa todos los elementos. En este primer bloque quisiéramos poner, y querido Fernando, darte la bienvenida a Frente Radiosa y empezar contigo. ¿Qué está pasando y qué está sucediendo en el Ecuador desde el 11 de enero? Sobre todo desde la perspectiva del ámbito que tú analizas de los derechos humanos. No hay que dar por hechos ni los discursos ni las cifras que nos está entregando el gobierno central, el poder como tal. Entonces quisiéramos desde tu perspectiva, tu lectura, qué es lo que está pasando en el Ecuador en esta guerra que nosotros nos atrevemos a decir no es contra el crimen, sino contra los derechos. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo, Isabel. Un gusto, Juanita, compartir este espacio contigo y un saludo a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Algo que hay que tener claro de lo que pasó a partir del 8 de enero es que no es innovador, ¿no? Si bien es cierto, se enmarca dentro de este discurso, entre comillas, contra la inseguridad, pero no es una medida innovadora. Nuevamente un estado de excepción, ahora con otra causal, en este caso conflicto armado interno, nuevamente llama a la movilización de las Fuerzas Armadas. No es la primera vez que vemos la movilización de las Fuerzas Armadas en esto. Entonces, eso es lo primero que siempre se trata de posicionar, al menos en los espacios en donde estamos, de calificar a esta medida como algo no innovador, la misma receta punitiva de siempre, de los gobiernos anteriores de este país y de los gobiernos en general de América Latina. Y eso hay que tenerlo en mente porque nos ayuda a saber qué tipo de resultados vamos a esperar. ¿Realmente con las mismas medidas punitivas vamos a lograr gestionar el problema de la inseguridad? La respuesta es no. No porque lo digamos nosotros, sino porque es el resultado de siempre, ¿no? Es una manera ineficiente de gestionar o de enfrentar el problema de inseguridad. Pero ¿qué es lo que sí hay certeza de lo que va a pasar y ya está pasando, ¿no? Y son los casos de graves violaciones a derechos humanos, dentro y fuera de las prisiones. Dentro de las prisiones, un contexto de tortura desde hace ya más de 3 semanas, a todas las personas privadas de libertad. Hay una especie de gobierno de facto militar en los centros de privación de libertad, no ingresan medicamentos, no ingresa ningún funcionario público de civil,
Ni siquiera la Defensoría del Pueblo. Hay un gobierno de facto militar, en un Estado democrático. Y por otro lado, fuera de las prisiones, se incrementan el número de detenciones arbitrarias, de falsos positivos en detenciones y, por supuesto, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, lo que nos muestra Noboa semanalmente a través de estos boletines de prensa, donde hay un ejercicio de marketing muy drástico a propósito de posicionar a las Fuerzas Armadas como salvadores, ¿no? Omite exponer también los casos de detenciones y ejecuciones arbitrarias que hay. Y frente a eso hay que tener una posición muy crítica. Primero con la militarización y segundo con la declaratoria de conflicto armado interno, porque a nivel internacional todo se movió, inclusive las mismas organizaciones de derechos humanos, de escuchar que en Ecuador había un conflicto armado interno. Y allí no solo hay que decir que no cumplen los estándares internacionales de derechos humanos, de que las condiciones fácticas en Ecuador no son compatibles con una situación de conflicto armado interno, sino que también es insuficiente declarar. Si vemos los medios de comunicación o las notas de prensa de las Fuerzas Armadas, son operativos policiales protagonizados por Fuerzas Armadas. Okay. Eso no es un conflicto armado interno. Tranquilamente, esas acciones pudo haberla realizado la fuerza policial, ¿no? En términos de decomiso de drogas, de ingreso a domicilios sospechosos, de detenciones de personas pertenecientes a ciertas bandas. O sea, para eso yo no necesito las Fuerzas Armadas. Quizá como apoyo complementario, pero para eso tampoco necesitaba ni declarar estado de excepción, ni mucho menos conflicto armado interno. Entonces, la forma en la que se está gestionando esto tiene fines políticos y es justamente porque estamos en campaña electoral. Entonces, muchísimas gracias, Fernando. Creo que es fundamental esto que has situado en el sentido de decir, esto no es algo nuevo, es una receta punitivista que ya la conocemos de distintos países de América Latina y sobre eso enfatizar que no solo que es torpe, que es ineficiente, que no acaba por responder o por dar una salida efectiva a los problemas ciudadanos frente a la inseguridad, sino que además fundamentalmente suele resultar en vulneraciones de derechos que me parece importante enfatizarlo, ¿no? Y desde ahí también darle la bienvenida a Juanita que nos acompaña esta tarde y hacerte básicamente la misma pregunta, Juanita. ¿Cuál es tu lectura general de lo que ha venido pasando en Ecuador desde inicios de enero? ¿Cómo lees tú esta declaratoria de un conflicto interno, armado interno? Cabe mencionarla, ¿cuáles son las repercusiones, mejor dicho, del decreto del presidente? ¿Cómo se vive la guerra desde tu perspectiva? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Yo siempre voy a empezar diciendo que celebro que existan estos espacios, porque es la oportunidad para romper con algo que decía Fernando hace un rato, que es romper esta narrativa de quiénes son los malos y quiénes son los buenos. En esta guerra, quiénes somos las víctimas, quiénes son los victimarios. Porque además, de perfilar cuál es el cuerpo que genera la inseguridad en medio de contextos de crisis violentos como el que vivimos. Las comunidades racializadas, las comunidades negras, las más empobrecidas, las comunidades indígenas, son las más criminalizadas. Yo creo que primero yo quiero recordarles algo, y es que antes del estado de excepción ya estábamos militarizados. Nuestras comunidades, nuestros barrios y nuestros territorios ya estaban militarizados, con una dinámica que era un poco más silenciosa que la espectacularización que se tiene en estos momentos, es así, pero ya estábamos militarizados. Lo segundo, que yo creo, hay una cosa que yo reconozco buena del decreto, y ahí, Fernando, me van a caer quizás algunas personas, pero yo sí exigía el reconocimiento de la violencia, el reconocimiento del problema, porque algo que pasaba, y voy a citarlo así, con gobiernos como Lenín Moreno, Guillermo Lasso, es que no reconocían la violencia. Ellos decían, Guillermo Lasso gestionó su gobierno pensando la seguridad como un tema armamentista y resuelto con estados de detección y toque de queda. Y determinaba, pasaba, volvían, y con toques de queda y estado de detección pasaban masacres, aparecieron cuerpos colgados en los barrios, aparecían amenazas, las mujeres seguían desapareciendo, el tema de las extorsiones, el desarraigo, porque las migraciones forzosas por violencia en Esmeraldas estaban antes de inicios de enero, o sea, continuaban pasando.
Todo esto continúa pasando. Y ahí no sé si responderte a la pregunta, porque desgraciadamente para territorios como Esmeraldas no ha cambiado nada desde enero. O sea, eso también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Todo lo que estamos viviendo ahora, que se está viviendo en otros territorios del país, porque además su reacción, ¿por qué es? Porque pasaron cosas en Quito. Pero en Esmeraldas veníamos hace 2 años, 3 años, denunciando lo que venía pasando. Entonces, cuando ahí hay que poner también en la mesa esta guerra por racismo estructural de paquete, pues también. El paquete vino con un poco de vicios. Vino el racismo estructural, las brechas de desigualdad más profundas, el abandono del estatal, la presencia del Estado en la provincia de Esmeraldas es ausente, porque aparentemente teníamos un Estado inflado, obeso, y la reducción del Estado empezó por territorios como Esmeraldas. Sí, territorios donde hay unas contradicciones notables, como por ejemplo el genocidio del censo y la representación de las mujeres con el embarazo adolescente, que además Esmeraldas es una de las provincias con la tasa más alta, pero sorpresa, en datos estadísticos empezaron a desaparecer los negros del país. Entonces, eso como para ponerte tantos problemas sobre la mesa que se me vienen ahora a la cabeza. Creo que es fundamental esto que situabas de, por un lado, enfatizar que es necesario reconocer la violencia, darle un lugar cabal dentro de la política nacional, pero a la vez también esto que mencionas, finalmente para territorios como Esmeraldas, entre muchos otros, no ha cambiado, ya estaba militarizado y quizás sobre eso podríamos seguir conversando. La nueva presencia o el decreto lo que hace es extender las formas de violencia con las que se enfrenta la población. Quizás desde ahí volver a preguntarte o darte la oportunidad para que sigas expandiendo esa idea de qué ha cambiado de tu experiencia en Esmeraldas, pero también más ampliamente en el tratamiento estatal de la violencia desde ya la declaratoria que obviamente da nuevas prerrogativas a los militares, ¿no? Más allá de que hayan estado no presentes, es evidente que adquieren una nueva centralidad en la política y en la cotidianidad nacional. Sí, mira, hoy un colega hacía una reflexión que me parecía a mí brutalmente interesante, que es verdad, la gente cree que ya no hay extorsiones, que la gente no está migrando, que no hay persecución para algunos cuerpos, porque además esto del perfilamiento racial en conflictos, en estos contextos de crisis y violencia, es fija. Pero, ¿cuál ha sido el cambio? Y yo te digo, algo que yo siento que ha posicionado este gobierno con esta narrativa de solución a una guerra, es legitimar el discurso de tortura que está puesto en la calle. Desgraciadamente lo hemos visto en redes, lo hemos visto que hay una campaña mediática para legitimar actos de tortura en la calle sobre algunos cuerpos. Porque no pasó en Cumbayá, pasó en Esmeraldas, en las zonas más empobrecidas. Pasó en Guayas, pasó en Durán, pasó en Los Ríos, pero no pasó en Cumbayá. Entonces, esta guerra tiene que ver con clase, tiene que ver con raza, tiene que ver con género, tiene que ver porque en medio de una guerra, ¿quiénes son los cuerpos que están más expuestos a sufrir 3 y 4 veces más violencia? Los cuerpos racializados, la población LGBTIQ, con mayor exposición las mujeres y las niñas. Entonces queda claro que ante una acción que ha sido solamente armamentista, no se pensó en planes y estrategias que vayan direccionados a resolver que la institucionalidad funcione. Entonces tenemos una crisis en el Ministerio de Educación que no saben tomar decisiones. Hay un cruce de balas y sacan a los chicos a la calle. Hay un cruce de balas y los mandan a los docentes a dar clases al día siguiente. Es sin sentido. No hay un plan de seguridad para los centros educativos. Las instituciones públicas, sus propios funcionarios, de por sí existe un desgaste del sector público, pero además sus propios funcionarios estaban expuestos. Entonces la bomba que rebotó en Fiscalía en Esmeraldas, porque creo que los delincuentes no se dieron cuenta que era un vídeo transparente, lanzan la bomba y rebotó. Pero en el Consejo de la Judicatura de Atacama ingresaron, asesinaron a una persona dentro de la institución. Y cualquiera pensaría, no, se van a ir a teletrabajo hasta generar códigos de seguridad para la institución y el personal que trabaja en esa institución. No, al día siguiente todos los funcionarios trabajando. La cantidad de docentes que han salido del sector de la educación porque están siendo extorsionados, porque han sido víctimas de amenazas. Entonces, todo esto también te pone sobre la mesa que no hay una estrategia de plan de fondo. No hay un plan de seguridad para el Estado. No hay un plan de seguridad ejecutándose, acompañando este estado de excepción. Entonces no hay una integralidad de intervención. Y mucho menos
y mucho más crítico, es que no existe una transparencia de cuánta plata se está invirtiendo en todo esto. O sea, lo lamento, pero con Lazo vivimos tantos estados de excepción que se movieron unas cantidades increíbles de recursos que decían que iban direccionados a estas provincias, pero yo te contaré que no. O sea, nadie lo vio esos recursos invertidos. Entonces, realmente, quiénes se beneficiaron y hacia dónde iba todo esto, no lo vemos. Y solamente para cerrar, yo quiero insistir con estas apuestas por otras narrativas, porque desgraciadamente, tras que estamos desbordados socialmente, o sea, y ahí Fernando, no sé si quizás pueda explicar más, pero hay un desborde social. Estamos críticamente colapsados. El tejido social, que es lo poco que se ha sostenido en nuestras comunidades, está colapsado por un cansancio y un agotamiento, pero también porque no hay respiro. Por ejemplo, ayer, por mucho que estemos en estado de excepción, por eso digo que continúan pasando cosas. Ayer hubo una balacera en uno de los barrios bajos de Esmeraldas. No habla nadie de eso en los medios de comunicación. Hace 2 días asesinaron a un pescador. Nadie habla de, ni siquiera sale el nombre del pescador asesinado con esta intervención de formato empresarial. Entonces, continúan pasando cosas, continúan cuerpos muriendo, continúan duelos atravesándose, continúa la cultura de pánico y miedo socialmente, porque es este terror pero tranquilos que ya viene el feriado, viene carnaval y la publicidad institucional de la gobernación de Esmeraldas te saca que todo está seguro. Sale el gobernador con chaleco antibalas saludando al comerciante informal de la calle, abrazándose y besándose, porque todos estamos en paz, ¿no? Pero él está con chaleco antibalas, porque además la narrativa está bien estúpida. Él con chaleco antibalas y el comerciante trabajando como puede, con lo que puede, con las condiciones que puede. Y el ministro de Turismo llorando en la Feria Internacional de Turismo para promocionar también el país. A propósito de lo que mencionaba Juanita antes, en este programa en Frente Radiosa, cuando analizábamos el presupuesto general del Estado de Guillermo Lasso, lanzábamos un dato importante y no menor, que era que la reducción del 50% del presupuesto a la autoridad portuaria de Esmeraldas. En los presupuestos se ven las voluntades políticas y creo que cada vez va quedando más claro aquello. Estimado Fernando, quisiera volver contigo y poner sobre la mesa un tema que no es menor, y es el qué tipo de procesamiento legal se está dando a los detenidos que está teniendo el régimen. Primero, ¿con qué criterios se está determinando que son terroristas? O si son también riesgos de que existan potenciales falsos positivos para mostrar cifras abultadas. Al final del día, el gobierno nacional ha anunciado 5.994 detenidos, y de los cuales 237, según el gobierno, son por terrorismo. ¿Cómo se está haciendo estos procesos y cuáles son las alertas que se pueden identificar en este espacio? Sí, gracias Gonzalo, en efecto, y nuestra organización puede asegurar de que existen falsos positivos en términos de detención, ¿no? Que no inicie con el conflicto armado interno. Es una lógica que la Policía Nacional, con la venia de los ejecutivos, ha venido ocurriendo hace mucho tiempo, ¿no? Porque esta intención de generar resultados exitosos a través de números de detenidos ha venido ocurriendo durante mucho tiempo. Y eso es peligroso porque también afecta la función judicial, ¿no? Porque en el momento de que hay una detención arbitraria, donde no hay argumentos para ingresar a una prisión preventiva y se pide la liberación a través de habeas corpus o las medidas ordinarias que establece la ley en casos de detenciones arbitrarias, los jueces se lo piensan 2 veces porque ¿cómo yo voy a liberar a alguien que fue detenido por terrorismo, por narcotráfico? Tenemos un caso del año anterior en el contexto de cuando se establecieron bombas en distintas partes de la ciudad de Guayaquil para evitar el traslado de un grupo de personas privadas de libertad. La Policía Nacional capturó a 9 personas. De esas 9 personas, una era un chofer que fue secuestrado para poder colocar las bombas en distintas partes de Guayaquil. Y la policía lo que hizo fue detener a todo el mundo, ¿no? Y a pesar de que el chofer dijo, a mí me secuestraron, a mí me secuestraron, a mí me secuestraron, en la masacre carcelaria de julio del año pasado, él fue una víctima mortal de esa masacre carcelaria. Y ahora, hace 2 semanas, el proceso penal del resto de personas que fueron investigadas
Oh sorpresa, debido a la falta de prueba ofrecida por Fiscalía, a estas personas se les libera. Entonces, ese es un riesgo grave que corre muchos procesos penales de personas responsables y personas no responsables por este intento irascible de tener detenidos y por publicar en redes sociales estas cifras. No sabemos si son procesos penales técnicos, no sabemos si son detenciones con la suficiente prueba que genere que haya una consecuencia penal, etcétera, etcétera. O sea, no se sabe. Eso es una guerra mediática con fines meramente electorales y económicos. Y esa, por ejemplo, esa es la justificación precisa para lo que dice Juanita a propósito de este desgaste intenso. No tenemos consultas populares, reformas constitucionales, proyectos de ley, conflicto armado interno, abuso de fuerza pública, y en la Asamblea pasa suavecito ese proyecto de ley económica sin ningún tipo de crítica. Y allí me permito también reproducir lo que dice Juanita a propósito de los efectos de la criminalidad, el desplazamiento forzado interno, la cooptación a niños, niñas y adolescentes, la esclavitud sexual que existe en algunos territorios, la amenaza a personas defensoras de derechos humanos y en general miles de problemas que ocurren y siguen ocurriendo en territorio son ignorados. Entonces, esta lucha contra el crimen organizado no existe, ¿no? Es una lucha mediática para posicionar una agenda electoral y una agenda económica. Y por supuesto que eso afecta a los derechos humanos. Por un lado, porque la criminalidad continúa, y por otro lado, porque vendes detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales como una solución. Entonces, no soluciona ni lo uno y agrava lo otro, ¿no? Y frente a eso también hay que hacer una crítica estructural a propósito del crimen organizado, porque el crimen organizado funciona de manera de que siempre va a haber gente para generar esas actividades ilícitas. Si tú detienes a 15 personas, al mes siguiente esas 15 personas van a ser reemplazadas por otras 15 personas más, mucho más jóvenes y menos escolarizadas. Y así sucesivamente. Si tú no detienes el crimen organizado de raíz, recupera los espacios públicos y el tejido social, la situación va a continuar en el mismo círculo de violencia, ¿no? Solo que después le van a llamar otro tipo de nombre. Aprovecho para preguntarte, frente a esta situación que nos describes, preocupante, ¿cuál es el papel que puede tener, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la propia sociedad civil, desde universidades, iglesias, entre muchos otros, para sostener la defensa de derechos humanos desde abajo, de alguna manera, justamente cuando estamos en un contexto en que quizás el sentido común, o al menos las voces que más eco tienen, están pidiendo fuego y bala indiscriminadamente, por así decirlo? ¿Cómo se puede sostener o responder a esto desde la sociedad civil? Primero, escucharnos entre nosotras y nosotros, como sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, organizaciones comunitarias, en general, ¿no? Porque la situación es tan adversa que los grupos de poder intentan generar conflicto entre nosotros y nosotros, ¿no? No es que tu mirada es distinta a la mía, entre otras cosas, y eso es un desgaste más. Creo que la prioridad ahora de las organizaciones de derechos humanos y organizaciones en general de la sociedad civil es tener una misma lectura crítica y decir, esa medida punitiva no está solucionando nada, más bien la está agravando la situación. Eso no es obstaculizar el labor de las Fuerzas Armadas, no es obstaculizar el labor del presidente en la lucha contra el narcotráfico, es evidenciar que no es una medida de interés colectivo, sino una medida de interés personal, electoral y empresarial, ¿no? Y sobre la Defensoría del Pueblo, me parece que ya es hora de catalogar al señor César Córdoba como el funcionario, casi digo una palabra que se me pasó por la mente, pero es una institución inútil. A duras penas y por presión de organizaciones que defienden infancias, sacaron un pronunciamiento a propósito de la tortura que son sujetas niños, niñas, adolescentes. Pero no ha existido ninguna acción urgente para poder fiscalizar o contrarrestar los efectos de esta medida punitiva. Salió el señor defensor en coordinación con el Ministerio de los Derechos Humanos y de la Mujer diciendo que van a verificar el monitoreo de la aplicación del conflicto armado interno. ¿Y por qué no genera una crítica a propósito del conflicto armado interno? Es la institución nacional de derechos humanos de este país y lo primero que debió hacer es poner una posición crítica frente a ese declaratorio. Porque conflicto existe, violencia generalizada existe
y tampoco se ha pronunciado a propósito de eso. Pero señalar de que aquí en Ecuador se puede dar una respuesta bélica militar a un grupo de personas, ¿cómo vas a responder militarmente frente a 10 niños que han sido cooptados por parte del crimen organizado? Y que por suerte hasta ahora no ha existido. Pero si revisamos todos los operativos policiales, entre comillas, exitosos, decomisos de droga, detenciones de personas, ahí no vemos ningún conflicto bélico. Y pone en riesgo no solamente los derechos de las personas detenidas, sino también de la población civil. ¿Quién me asevera de que una persona forma parte del crimen organizado o no? Lo dijo Juanita, a través del perfilamiento racial. Entonces, cualquier persona que cumple esas características puede ser potencial enemigo que puede ser sujeto a ataques mortales. Y me parece que la Defensoría del Pueblo ha jugado un rol muy débil y hasta cómplice con el gobierno. Clarísimo, Fernando, muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa y en breve seguimos con más de Frente Radiosa. Frente Radiosa, complicamos la discusión, hablamos de frente, por la señal de Radio Pichincha, en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente. Radio Pichincha. Son las 18 horas con 32 minutos y seguimos aquí en Frente Radiosa. Acá Quito está lloviendo bastante fuerte. Volvimos tras los fuertes soles de estos días. Usted que nos escucha desde la radio, en el auto o en camino también a casa. Estamos hablando sobre el contexto de guerra del Ecuador, ¿no? Especialmente en el marco de la afección en los derechos humanos. Aquí nos acompañan dos personas que precisamente nos han dado valiosos aportes sobre aquello, Juanita Francis Bone y Fernando Bastias. Juanita, vuelvo contigo y a propósito de lo último que conversábamos con Fernando, es esto de cómo sostener desde la defensa de los derechos humanos cuando precisamente el contexto, los medios de comunicación dan paso también a aquello, hace que la gran, o por lo menos una parte de la población, pida fuego abierto a todo lo que llamen, entre comillas, terrorismo. Entonces, quisiéramos también escuchar tu perspectiva respecto a ello. Y yo justamente por eso les decía al inicio que celebraba como estos espacios porque se rompe con una narrativa que ha generado en lo común, en lo popular, este discurso de es que los derechos humanos son enemigos del pueblo. Y es la incoherencia como más grande porque es recordarle a la gente que usted tiene esos derechos, ¿no? Que es una cosa inherente a nosotros, o sea, a nosotras, a nosotros, a todos. Lo segundo que voltear a mirar cómo sostener espacios también es reconocer que las defensoras y defensores de derechos humanos, activistas y demás, no somos Power Rangers. No es que la gente, no somos Power Rangers, me refiero a que no estamos protegidos por un escudo mágico y que no nos van a pasar cosas. Yo creo que como nunca habíamos vivido un espacio tan violento como estos últimos tiempos, no dimensionábamos que eso estaba sucediendo en Ecuador. Y no nos percatábamos en que sí nos estaba afectando directamente a nuestras vidas y a lo cotidiano. Yo le hago una apuesta muy clara a los espacios que son fortalecidos del arte y la poesía, porque posiciona una narrativa que rompe con cualquier brecha de estereotipo, hace un ejercicio interesante de lo popular, de construir unas brechas, de construir sobre esas brechas que están ahí marcadas, de construir algo positivo. Lo otro que quería, y ahí es cuando también me salta la rabia, porque cuando decimos arte y cultura, la gente cree que no se necesita presupuesto, y si nos llevaron, en el caso de Esmeraldas, estamos sin el Ministerio de Cultura. Y ahí cuando venían también otras reflexiones, ¿no? Los conflictos, los territorios de conflicto que tenemos ausencia de la presencia del Estado, o sea, que no hay presencia del Estado. Pero Guayaquil sí tiene una infraestructura más grande. ¿Qué pasará con los diálogos internos? ¿Qué pasará con la forma de relación de que están pasando estas cosas? Pero en el caso de Esmeralda, no. Y sostener la vida también es algo que nos pasa. O sea, no crean que Juana vive del aire también, ¿no? Entonces, sostener la vida también pasa, y pasa por ser una realidad que no es tan sencilla para quienes habitamos territorios que están cada vez más empobrecidos. Creo que es importante poner sobre la mesa y exigir mucho el tema de
pensarnos los espacios y las movilizaciones sociales como un espacio legítimo y real. Aunque ahora nos están criminalizando todo, ¿no? El activismo, los derechos humanos, el espacio de movilización. Las compañeras que hicieron el plantón hace poco en Quito nos decían que desgraciadamente sintieron en algún momento que habían ciertas personas dentro del espacio que era como un acoso, ¿no? Entonces, para nosotras sí fue como duro escucharlas luego en esa retroalimentación, pero lo importante es que habían organizaciones y que continúan aún existiendo ese sostén que puede ser para las comunidades, pero también para el tipo de relación. Yo quiero agregar una cosa. Antes de cerrar mi intervención, ustedes al inicio mencionaron todo este tema de cómo en estas condiciones de democracia empiezan a pasar esto. Lo que sucede es que también hay un desgaste del sistema político como tal. Hablar de democracia con un conflicto interno también entra en ser una contradicción, ¿no? O sea, en democracia este tipo de conflictos. En democracia las condiciones y las brechas de desigualdad. En democracia la representación, y perdón que yo les voy a poner sobre la mesa siempre el tema étnico-racial y sobre todo de las comunidades negras, ante la crisis de lo que estamos viviendo, la representación política del pueblo negro en las instituciones del Estado. La transparencia en la inversión y no es accidental que antes de nacer una niña negra sabe que va a vivir violencia y que va a estar dentro de esa violencia y que no haya pasado nada, ¿no? Que no haya pasado nada en términos de resolver algún dato que se venía diciendo hace más de 10 años. Entonces es como importante también reconocer que hablar de democracia también nos debe invitar a que políticamente la gente empiece a asumir qué rol estoy teniendo en esta participación. Y no romantizar tampoco lo social. También pasamos nuestras crisis y ante esas crisis también tratamos de resolver. La diferencia quizás con todo lo que estamos viviendo es que el espacio social continúa siendo la alternativa a respuestas tan críticas que el Estado no nos está dando. Y ante eso creo que también es importante posicionarnos, pero sí reconocer que esta democracia no nos está funcionando, que no nos ha funcionado. Y que en no ser funcional, sí hay que repensarse que quizás hay que replantear si el sistema como tal no funciona, sacudir las estructuras mirando también los privilegios, ¿no? Porque cuando la ministra dijo esto de que el sistema no funciona y que había que subir el IVA, decíamos, claro, hermana, pero usted está pensando en subir ustedes están pensando en subir el IVA. Entonces hay que cambiar el sistema, sí, hay que reconocer que el sistema ya no funciona, pero no desde la cuna de los privilegios. Hay que ver cómo estamos los otros sectores y en qué condiciones estamos en estos diálogos. Eso. Con estos riesgos que identificamos, Juanita, sobre las amenazas a la movilización social, a pesar de todas las demandas legítimas que existen todavía en este momento, quiero repreguntarte precisamente, creo que es la oportunidad también de poner siempre sobre la mesa todas las necesidades que existen, por ejemplo, desde Esmeraldas. Yo recuerdo que te hemos tenido en varios programas y has podido ponerlas sobre la mesa, y precisamente una gran preocupación es cómo se criminalizan en este momento las voces críticas ante aquello, precisamente bajo el marco de esta supuesta guerra. Nuevamente quisiera escuchar tu reflexión sobre aquello. Mira, yo creo que primero que hay una inversión que no sé de dónde viene, no quiero pensar que es el gobierno, pero hay una inversión en generarte espacios violentos en las redes sociales. Hay una inversión que no quiero decir de dónde viene, porque no es normal que en una entrevista, en menos de 5 minutos, tengas 70 mensajes, 70 comentarios. En menos de 5 minutos, comentarios diciendo viva el gobierno, viva no sé qué, abajo ustedes, derechos humanos. O sea, es irreal. O sea, yo digo, aquí algo está pasando y me río por no lamentarme de lo que estamos viviendo, pero eso no es normal. Ni en la dinámica de las redes, ni porque tampoco somos famosos como para decir 70 personas empezaron a comentar porque el tema es importante. Hay una inversión destinada a generarte este acoso para silenciar hasta lo poco mediático que es nuestro alcance, que son las redes sociales. Fuera de las redes sociales, la gente tiene miedo de hablar. La gente tiene miedo, por ejemplo, estábamos construyendo hace poco un informe sobre el mes que se va a cumplir de este estado de excepción, y la gente tiene miedo de hablar. O sea, imagínense ustedes
Que tu vecino tenga miedo de hablar contigo, tu vecino que te vio crecer, tu vecino que te acompaña en las comunidades. Esta narrativa del terror y del miedo al otro y de la sospecha sobre el otro, porque además ahorita te dicen es que no sabes quién está sentado al lado tuyo. Toda esa narrativa de terror que se ha sembrado también te genera eso, ¿no? Te genera que ya no quieran las compañeras ni siquiera salir en una entrevista, contar lo que está sucediendo, porque no hay garantías tampoco. O sea, no hay garantías ni para poner una denuncia, no hay garantías para sentirte protegido, porque no va a haber sigilo del proceso que tú pongas, porque, y hoy día poníamos un ejemplo, se está investigando algo y el vecino del barrio te dice, pero mira, me llegó este audio de que fulanita de tal ha puesto la denuncia a las 3 de la tarde. O sea, no hay sigilo de la información y con qué facilidad sale la información de la institucionalidad, se transforma en un mensaje común. Entonces, ante eso, yo creo que sí hay, y que no es solamente ahora, pero sí hay un ejercicio de silenciarte con mecanismos institucionales. Creo también que este tema de poner ciertos cuerpos en lo mediático como cuerpos criminales y cuerpos no dignos de seguridad, porque aquí es cómo se violenta la dignidad del otro para sostener esta narrativa de terror sobre los cuerpos, pero es sobre los cuerpos no blancos. Desgraciadamente todo este mecanismo de guerra tiene su lenguaje, y es un lenguaje para quién es digno de brindarle seguridad, quién es digno para estar en ciertos espacios, qué es lo habitable y qué es lo civilizado para estar en estos espacios. No, es que con la gente de los barrios bajos no puedo hablar porque de seguro son cómplices de delincuentes. Cuando las construcciones en los procesos de paz justamente te invitan a hablar con esos sectores que históricamente han estado excluidos de relacionarse con estructuras del Estado por múltiples razones. Fundamental esto que denuncias, Juanita, sobre todo este ataque, esta persecución que se da desde las redes sociales, pero también en otros espacios frente a las personas que alzan la voz, que tienen una perspectiva crítica. Quisiera conversar también, bueno, por un lado creo que queda clarísimo, ¿no? Esto que ustedes han situado, el hecho de que en este contexto en el que la guerra es el significante que flota en todos lados, finalmente los cuerpos más vulnerados están atravesados por cuestiones de clase, de raza, de género, como bien han dicho. A lo que se suma aquello con lo que tú arrancabas, Fernando, cuando nos decías no solo que vulnera derechos humanos, sino que además es torpe, ¿no? Esta estrategia punitivista. El problema es que a la par vemos que mientras el gobierno eleva la retórica, el discurso de la guerra, las otras medidas que nos propone son de ajuste, siguiendo los modelos del Fondo Monetario Internacional, el tema de la subida del IVA que está ahora mismo propuesta, e incluso se comienza a hablar de una suerte de reforma laboral que dé paso al contrato por horas, ¿no? En el marco de la consulta popular. Y desde ahí también pedirte tu lectura al respecto, porque finalmente también creo que es importante situar que sin trabajo digno no hay derechos humanos. Fernando. En efecto, los últimos gobiernos han tomado esa decisión de combatir la criminalidad a través de medidas únicamente superficiales y también precarizar constantemente la vida de las personas, ¿no? Y es una receta muy trágica, ¿no? Porque por un lado precarizo más la vida, reduzco las posibilidades de que haya trabajos dignos, no me interesan los temas de acceso a educación a niños, niñas, adolescentes, a la recuperación de espacios públicos, pero sí invierto en Fuerzas Armadas, en Policía Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso forma parte de la misma receta desde hace varios gobiernos. Y hay que exponerlas como la farsa que son, ¿no? Que son los que realmente han causado la crisis de seguridad. Eso no quiere decir que no exista la violencia, existe y se ha incrementado paralelamente a la inacción y a las prácticas de corrupción que ha tenido el Estado. Por eso decimos que posiblemente haya un narcoestado, no solamente en la función judicial, también en lo político y por supuesto en lo económico, porque el nivel de dinero que se maneja en el Ecuador en cuanto a economías ilícitas es gigantesco. Y frente a eso no ha habido ninguna acción, entre comillas, de mano dura. Ha habido discursos, pero no ha habido una acción de mano dura proporcionalmente al tema de la movilización militar o a las detenciones.
Entonces, por supuesto que no hay una intención de resolver el problema, hay una intención de ganar elecciones, hay una intención de posicionar una agenda económica a través de la Asamblea Nacional, y eso es trágico porque la población va a seguir viviendo los mismos problemas de secuestros, vacunas, sicariatos, cooptación de niños, niñas, adolescentes, y los más afectados son personas empobrecidas, personas racializadas, personas de escasos recursos. Y son, digamos, lo que se va a vender como un modelo exitoso de seguridad, ¿no? Las detenciones, la forma en la que ingresan las Fuerzas Armadas a los centros de privación de libertad. Me parece que todo está siendo utilizado a través de lo mediático, y eso genera una percepción falsa en la sociedad sobre esta seguridad, ¿no? Juana lo decía, Esmeralda sigue igual, Guayaquil sigue igual, algunos cantones de la costa sigue igual, la situación de sicariato continúa. ¿Has detectado cuánta droga? Bueno, así como detectaste esa droga, en 2 meses va a volver a ingresar el triple, el doble. Ah, detuviste a 6.000 personas, olvídate, dentro de la prisión no se van a rehabilitar y si no salen consiguen otras 10.000 más. Entonces, criticar esos resultados de esta falsa política de seguridad exitosa también es una intención de las organizaciones y respaldo lo que mencionaba Juanita sobre estos espacios son importantes para posicionar esta contranarrativa, que no vienen únicamente de discursos y posiciones políticas e ideológicas de quienes formamos parte de organizaciones comunitarias. Viene de la realidad y las exigimos con mucha indignación porque gracias a eso que ha venido pasando desde hace muchos años, las comunidades se empobrecen aún más, sufren la violencia de la criminalidad y de remate también sufren la violencia del Estado a través de la falta de política pública y a través de la represión de la fuerza pública. Fundamentales los aportes de nuestra invitada, de nuestro invitado de esta tarde-noche. Estamos ya en la recta final de Frente Radiosa, como siempre la hora se nos pasa volando y quisiera que pusiéramos ir con las conclusiones, estimado Fernando, para cerrar contigo, sabiendo también que tienes que salir un poco antes. Finalmente, tus conclusiones respecto a estas reflexiones que hemos hecho esta tarde y con una pregunta de partida. ¿Contra quién es la guerra que está planteando Daniel Noboa en este momento? Bueno, primero, a través del decreto ejecutivo, contra nadie, ¿no? Porque existen grupos terroristas, existen grupos no beligerantes, existen grupos que se quieren bajar al Estado o a la institucionalidad. Son grupos de delincuencia organizada que funcionan con el sistema financiero y grupos políticos. Es un enemigo difuso. Y por otro lado, en la práctica, lo que está demostrando el presidente Daniel Noboa es que la guerra es contra las mismas personas, con personas empobrecidas, con niños, niñas, adolescentes que no pudieron estudiar, que fueron cooptadas por el crimen organizado porque es su única alternativa. Entonces, en lo teórico, jurídico, la guerra es contra nadie, siendo críticos. Y en lo práctico, la guerra es contra el pueblo. Muchas gracias, Fernando. Juanita, también pedirte tus conclusiones en este momento final de Frente Radiosa y te planteo la misma pregunta, ¿contra quién es la guerra que nos propone Daniel Noboa? La guerra es contra aquello que no goza de los privilegios. Hace rato nos marcaron mucho que la seguridad no era para aquellos cuerpos que no entraban en el estándar de pensar qué es lo público y qué es lo normal. Y cuando hablamos de lo normal, hablamos de aquello que parece diferente para quien está administrando el gobierno. Desgraciadamente, continúan siendo los cuerpos de mujeres, los cuerpos de las niñas, niños y adolescentes, continúan siendo los cuerpos de los más empobrecidos, de los sectores populares, de la clase obrera. Las masacres no han sido en zonas de élite, ¿no? Y por eso citaba a Cumbayá, porque cuando intervinieron ese domicilio en Cumbayá, hasta el momento se sabe cuántos detenidos y quiénes son y cuáles son sus rostros. Como que esos sectores no tuvieran los rostros de la criminalidad, sino nuestros territorios más empobrecidos. Considero que esta guerra hace rato estaba marcada y estaba marcada para el pueblo, porque éramos nosotros y nosotras quienes poníamos los muertos. Y quienes ponen los muertos, eso significa que somos, desgraciadamente, los cuerpos más sacrificados en medio de la ineficiencia y la inoperancia. No solamente hablar de negligencia del Estado, sino de la ineficiencia de intervención de un Estado que desgraciadamente se ha rifado las platas y que se ha rifado también, en este momento se están poniendo en rifa también nuestras vidas.
¿no? Y solo quiero hacer un llamado más, y con eso creo que cierro, y es que no podemos dar tregua. Yo sé que estamos cansados y agotados por momentos, pero no podemos dar tregua a que esto continúe, y que tenemos que continuar organizándonos y sumando, sosteniendo el tejido social, que es lo poco que ha dado como la esperanza en las comunidades para saber por dónde es el camino y qué es lo que estamos buscando, y es una dignidad, una paz que sea sostenible y una dignidad que sea íntegra para todos y todas. Queremos cerrar este programa, sobre todo poniendo sobre la mesa el comunicado que saca la Asociación Silueta X y la Federación de Organizaciones LGBTIQ+, quienes denuncian basta de torturas. Mujeres trans denuncian que en la penitenciaría del Litoral sufren abusos inhumanos por parte de militares. Como hemos conversado esta tarde, la excusa para los tratos crueles, inhumanos y degradantes es del control de cárceles por parte del gobierno. Y tal como hemos conversado aquí con nuestros panelistas, precisamente la excusa es atacar a aquellas personas que, a la contrahegemonía que tenemos también en el país, y a la subalternidad. Desde Frente Radiosa denunciamos esto y nos sumamos también a nuestra solidaridad. Exigimos que se pueda dar también justicia para toda la comunidad. Quiero retomar para cerrar unas palabras que dijo David Chávez en esta radio hace unas semanas, quien planteó que le vamos a creer realmente que hay una guerra contra el narcotráfico al presidente Noboa cuando militarice Cumbayá y San Borondón, que eso es lo que no ha pasado. Agradecemos a nuestra invitada, a nuestro invitado. Como todos los lunes, ha sido un placer escucharnos. Está escuchando Radio Pichincha y esto fue Frente Radiosa. Adiós.